Hola, soy Anjoli Sequera y les voy a hablar sobre la psicología cognitiva. Esta rama de la psicología es realmente fascinante y puede ayudarnos a entender cómo funciona nuestra mente. Esta rama se enfoca en los estudios de los procesos mentales y cognitivos, incluyendo la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas. Se trata del estudio de cómo procesamos, almacenamos y utilizamos la información en nuestra mente. Nos permite comprender cómo pensamos, aprendemos, recordamos y tomamos decisiones. Como objeto de estudio, tenemos investigar y analizar cada uno de los procesos que hacen posible la captación y atención de la información. Ella se ocupa de todas las funciones mentales, incluyendo la emoción, la motivación y los fenómenos propositivos e intencionales. Imaginemos que nuestra mente es como una computadora muy avanzada. La psicología cognitiva se enfoca en analizar los procesos mentales que ocurren dentro de esa computadora. Ejemplo, podemos investigar cómo procesamos la información sensorial que recibimos a través de nuestros sentidos como la vista y el oído. También nos ayuda a entender cómo organizamos y almacenamos esa información en nuestra memoria. Un aspecto importante de la psicología cognitiva es el estudio de la orientación o dirección, es decir, los sesgos cognitivos. Estos son patrones de pensamiento espontáneo que pueden influir en nuestras decisiones y percepciones. Ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que confirme nuestra creencia preexistente, mientras que el sesgo de disponibilidad nos hace dar más importancia a la información que está fácilmente disponible en nuestra memoria. La psicología cognitiva también nos ayuda a comprender cómo aprendemos nuevas habilidades y adquirimos conocimientos. Ejemplo, yo que soy pastelera y actualmente me desempeño en ello, podemos aprender a elaborar un pastel. Nuestra mente pasa por un proceso de aprendizaje en el que adquirimos nuevas habilidades y las almacenamos en nuestra memoria a largo plazo. En resumen, la psicología cognitiva es el estudio de cómo pensamos, aprendemos, recordamos y tomamos decisiones. Es una herramienta poderosa para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Nos permite entender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestros procesos mentales. Los procesos cognitivos. ¿Qué son exactamente? Los procesos cognitivos son todas las actividades mentales que nos permiten adquirir, procesar, almacenar y utilizar información. Son como el motor de nuestro cerebro y sin ello no podríamos hacer muchas de las cosas que realizamos diariamente. Entre los procesos cognitivos tenemos la percepción. Es como interpretamos y entendemos la información sensorial que recibimos a través de nuestros sentidos. Ejemplo, cuando vemos un mango amarillo, nuestra percepción nos dice que es una fruta deliciosa y jugosa. La atención es nuestra capacidad para enfocarnos en una tarea o estímulo específico, ignorando distracciones. Imaginémonos tratando de estudiar con una música muy fuerte de fondo. Sería casi imposible concentrarse. La memoria es como una biblioteca en nuestro cerebro. Tenemos la memoria a corto plazo que nos permite recordar cosas muy breves, como por ejemplo el número telefónico que acabamos de anotar. Y tenemos la memoria a largo plazo, que nos permite recordar cosas que persisten en el tiempo y van mucho más allá del tiempo, como por ejemplo la fecha de cumpleaños de nuestros hijos. El pensamiento. El pensamiento implica usar la lógica y el razonamiento para resolver problemas y tomar decisiones. Piensen en ello como si fuese un juego de ajedrez mental, donde tienes que planificar cada movimiento con anticipación. El lenguaje es parte de la condición humana
Es la forma en que nos comunicamos y expresamos nuestros pensamientos y emociones. Sin el lenguaje no podríamos tener conversaciones. Los procesos cognitivos, en pocas palabras, son como la base de nuestra mente y sin ello no podríamos aprender, recordar, tomar decisiones o comunicarnos. Entre las ventajas de la psicología cognitiva, podemos decir que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de comunicación. Aprendemos a escuchar activamente, a ser empático y a expresar nuestras ideas y sentimientos de una manera clara y efectiva. Es fundamental para establecer relaciones saludables y satisfactorias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de toma de decisiones. Aprendemos a analizar la información de manera objetiva, considerar diferentes perspectivas y evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Nos permite tomar decisiones más informadas y evitar caer en patrones de pensamientos irracionales o impulsivos. Una de las principales ventajas de la psicología cognitiva es que nos ayuda a entender cómo nuestro pensamiento puede afectar nuestras emociones. Como conclusión podemos decir que la psicología cognitiva nos brinda herramientas poderosas para entender y mejorar nuestra mente. Nos ayuda a desarrollar una mentalidad positiva, manejar el estrés, tomar decisiones informadas y comunicarnos de manera efectiva. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Escalona. En esta oportunidad voy a hablar de la psicobiología. La psicobiología es una disciplina que combina la biología con la psicología. La psicobiología busca entender el funcionamiento del cerebro y los procesos fisiológicos con el comportamiento humano, es decir, cómo interactúa nuestro cuerpo con el sistema nervioso y la mente. La psicología tiene como objetivo comprender los valores biológicos que interactúan en los procesos mentales y sociales de manera de contribuir al comportamiento humano. Es decir, una comprensión más profunda de cómo influye la biología en nuestro comportamiento, en nuestra experiencia subjetiva y en la cognición. Su objeto de estudio es abarcar áreas del sistema nervioso central, los neurotransmisores y las hormonas, de manera de observar cómo influyen en el comportamiento humano. También tiene como objeto de estudio analizar las bases neurobiológicas del aprendizaje y las influencias de los factores genéticos en nuestra conducta. Otro de los objetivos es comprender mejor cómo los seres humanos pueden comprenderse mejor, las implicaciones en diversos campos de la medicina, como la neurociencia, en el desarrollo de tratamientos de enfermedades mentales y cómo estas variables se relacionan en el comportamiento humano. Tiene como característica la interdisciplinariedad, que integra los conocimientos y enfoques de la psicobiología, la biología y la neurociencia, así como otras disciplinas que están relacionadas. Tiene un enfoque neurocientífico que se centra en el estudio del sistema nervioso y la relación con el comportamiento humano. Los investigadores en este campo utilizan técnicas avanzadas como la resonancia magnética, la electroencefalografía y otras herramientas donde puedan explorar las bases biológicas del comportamiento. También tenemos la investigación experimental, la cual examina cómo los cambios del cerebro y otros sistemas biológicos afectan el comportamiento. Utilizan estos métodos
con estudios en animales y en humanos, de manera de obtener una mejor comprensión sobre los mecanismos biológicos subyacentes. Tenemos el énfasis en la genética, que estudia cómo los factores genéticos influyen en el ser humano. Investiga el desarrollo de los genes en el funcionamiento del cerebro y también la predisposición de ciertas enfermedades mentales. También tenemos como característica las implicaciones clínicas. Esto implica la comprensión de tratamientos de trastornos mentales y neurológicos, los avances que han tenido gran desarrollo en nuevos enfoques terapéuticos basados en la modificación de procesos biológicos. También tenemos el estudio de la conducta animal. Aparte del estudio de la conducta humana, se estudia también y se examina la conducta animal, la cual puede proporcionar alguna información relevante sobre los procesos biológicos que subyacen a ciertos comportamientos y procesos cognitivos. También tenemos las principales ramas de la psicología, como la neurociencia, que estudia el sistema nervioso y su relación con los procesos cognitivos. La psicofarmacología, que se enfoca en el estudio de los efectos de las sustancias químicas en el cerebro y en el comportamiento. También tenemos la genética del comportamiento, la cual se ocupa de investigar cómo influye los genes en el comportamiento humano, es decir, cómo actúan para determinar los rasgos, habilidades y alguna susceptibilidad en enfermedades mentales. También tenemos dentro de las ramas la psicobiología cognitiva y experimental, que es aquella que estudia los procesos mentales básicos como la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y la toma de decisiones. También tenemos la psicología del desarrollo, que es aquella que se centra en el estudio de cómo los aspectos ambientales interactúan en el desarrollo del humano desde la concepción hasta la vejez. También tenemos la psicofisiología, que es aquella que se encarga de investigar cómo los procesos psicológicos se relacionan con los cambios fisiológicos en el cuerpo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Giselle Cedeño y vengo a hablar sobre la genética conductual. Esta es una disciplina que investiga cómo los factores genéticos influyen en el comportamiento de los organismos, incluyendo el comportamiento humano. Se centra en comprender cómo los genes interactúan con el entorno para influir en una amplia gama de características y conductas. La genética conductual se basa en la premisa que los genes pueden desempeñar un papel importante en la determinación de los rasgos y comportamientos individuales. Sin embargo, también reconoce que el entorno y la interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales son importantes para comprender plenamente el comportamiento. La genética conductual como tal no nació en algún lugar específico, sino que fue desarrollada como una disciplina a lo largo del tiempo. Esta tuvo contribuciones científicas en diversas partes del mundo y la genética conductual tiene sus raíces en los estudios de la genética y comportamiento animal que se llevaron a cabo a principios del siglo XX. Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad del siglo XX que fue cuando comenzó a establecerse como un campo de investigación más formal y reconocido. Algunos de los primeros trabajos importantes en la genética conductual fueron realizados por los científicos Sir Francis Galton, Carl Pearson y Ronald A. Fisher, quienes sentaron las bases de la genética de la conducta humana a través de los estudios gemelos y análisis de heredabilidad. El objeto de estudio de la genética conductual es
entender cómo los genes y el ambiente interactúan para influir en la conducta humana. Se analizan tanto los comportamientos normales como los trastornos y rasgos psicológicos y se busca determinar el grado en que la variación genética contribuye a las diferencias individuales. Métodos de la genética conductual, estudio de gemelos, comparación de la concordancia en rasgos y comportamientos entre gemelos idénticos genéticamente iguales y gemelos fraternos genéticamente diferentes para estimar la contribución de los genes. Estudios de adopción, comparación de la similitud entre los niños adoptados y sus padres biológicos y adoptivos para evaluar la influencia relativa de los genes y el ambiente familiar. Estudios de asociación genética, identificación de variantes genéticos que se asocian con rasgos o trastornos conductuales en grandes grupos de personas. Estudio de secuenciación del genoma completo, secuenciación del genoma completo de individuos para identificar genes o variantes genéticas específicas relacionadas con la conducta. Supuesto de la genética conductual, heredabilidad. Supone que los rasgos y comportamientos tienen una base genética y que las diferencias individuales se deben en parte a las variaciones genéticas. Interacción gen-ambiente. Reconoce que los genes y el ambiente interactúan en la determinación de la conducta y que los efectos pueden manifestarse de manera diferente en diferentes contextos. Multifactorialidad. Asume que la conducta es influenciada por múltiples genes y factores ambientales y que no existe un único gen responsable de un comportamiento específico. Características de la genética conductual. Enfoque interdisciplinario. Combina la genética y la psicología y la biología para comprender la complejidad de la conducta humana. Contribución a la psicología y la medicina. Ayuda a identificar los factores genéticos subyacentes a los trastornos psicológicos y proporciona información para el desarrollo de intervenciones y tratamientos más eficientes. Énfasis en la variabilidad. Se centra en las comprensiones de las diferencias individuales y en las conductas como los factores genéticos que contribuyen a estas diferencias. Implicaciones éticas. Plantea cuestiones éticas relacionadas con la privacidad genética, la discriminación y la responsabilidad personal. Hola, mi nombre es Alejandra Guerrero. Hoy les voy a hablar un poco sobre las personas o hechos significativos en la historia de la psicología. Primero tenemos al autor Jean Piaget, que nació en Suiza en 1896 y se interesó por la psicología desde una edad muy temprana. Trabajó en varios proyectos de psicología durante su carrera. Piaget publicó numerosos libros y artículos sobre su teoría del desarrollo cognitivo. Continuó trabajando en su teoría hasta su muerte en Ginebra en 1980. Su aporte más importante fue la teoría del desarrollo cognitivo, que consiste no solo en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. También tenemos los aportes de enseñanza centrada en el niño, el enfoque en el aprendizaje activo, en la resolución de situaciones desafiantes, la importancia del trabajo de este autor es que ha influido en muchas áreas de la psicología, incluyendo la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo y la psicología educativa. Su enfoque en la importancia de la construcción activa del conocimiento ha llevado a nuevas teorías y enfoques en el aprendizaje y la educación. Otro autor importante en el campo de la psicología es Iván Pavlov, que nació el 14 de septiembre de 1849 en Rusia. Su padre era un sacerdote ortodoxo y su madre era una ama de casa. Pavlov se interesó por la ciencia desde una edad temprana y después de completar sus estudios en educación primaria y secundaria ingresó a la Universidad de San Petersburgo para estudiar filosofía y medicina. Algunos de sus aportes fueron la teoría del conocimiento clásico, que establece que los organismos pueden comprender, asociar estímulos previamente neutros con estímulos que provocan una respuesta automática, lo que resulta en una respuesta condicionada.
Este descubrimiento tuvo un gran impacto en la psicología y se convirtió en una base importante para el estudio del aprendizaje y la memoria. Por otro lado, también aportó la teoría de la actividad nerviosa superior. Según esta teoría, la actividad nerviosa superior, como el pensamiento, la memoria y la percepción, se desarrolla a partir de los procesos nerviosos más básicos. Su trabajo en la teoría del conocimiento clásico y la investigación sobre el sistema nervioso tuvo un gran impacto en la psicología y la ciencia en general. Su trabajo ha sentado las bases para el estudio del aprendizaje, la memoria, la neurofisiología y la psicofisiología, y ha influido en la práctica de la psicoterapia y la terapia conductual. Por otro lado, tenemos a Frederick Snicker, que nació en 1904. Fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología y a la ciencia, con el condicionamiento operante y el análisis conductual. Skinner también fue un escritor prolífico y un defensor del uso de la tecnología para mejorar la educación y la vida del ser humano. A uno de sus aportes es la teoría del conocimiento operante. Se basa en la idea de que el comportamiento puede ser moldeado por las consecuencias que siguen a ese comportamiento. Según esta teoría, el comportamiento que es seguido por recompensas tiende a ser repetido, mientras que el comportamiento seguido por castigos tiende a disminuir. Esta teoría fue una extensión del trabajo de Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Para esto utilizó la Skinner Box, que es una caja especialmente diseñada para estudiar el comportamiento animal. La caja contenía un mecanismo que permitía al animal realizar una acción específica, como presionar una palanca para obtener una recompensa, como comida. La importancia de su trabajo ha sido el análisis conductual, que es el estudio del comportamiento humano y animal en términos de sus causas y efectos ambientales. El análisis conductual ha sido utilizado en una variedad de áreas, incluyendo la educación, de la psicoterapia y la modificación del comportamiento. Skinner también fue un defensor del uso de la tecnología para mejorar la educación y la vida humana. El desarrollo el concepto de las máquinas de enseñanza, que eran dispositivos mecanismos para enseñar las habilidades específicas de manera más eficiente que los métodos tradicionales de enseñanza. Otro autor también importante para la psicología es Paul Ekman, que nació en 1934. Es un psicólogo estadounidense que ha realizado importantes contribuciones al estudio de las emociones humanas y la comunicación no verbal. Ekman es conocido por su trabajo en la identificación y clasificación de las expresiones faciales universales y por su investigación sobre la relación entre las emociones y la fisiología. Algunos de los aportes de Paul Ekman. Su teoría se centra en el estudio de las emociones y la comunicación no verbal. Ekman ha propuesto que las emociones son universales y se expresan de manera similar en todas las culturas, lo que significa que hay algunas expresiones faciales que son comunes en todas las personas independientemente de su origen cultural. Identificó 6 emociones básicas que son universales: felicidad, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y disgusto. Según su teoría, estas emociones se expresan a través de las expresiones faciales de manera consistente en todas las culturas. Él desarrolló un sistema para analizar y medir los movimientos faciales. El sistema se llama FACS. El FACS se utiliza para medir y analizar los movimientos de las expresiones faciales con el fin de identificar y clasificar las emociones. Creó métodos para detectar el engaño y la mentira. La importancia del trabajo de Paul Ekman. Él ha contribuido y ha tenido gran impacto significativo en la comprensión de las emociones humanas y la comunicación no verbal. Sus hallazgos han sido utilizados en una variedad de campos, incluyendo la psicología clínica, la antropología, la criminología y la seguridad nacional. Su enfoque interdisciplinario ha permitido avances significativos en la comprensión de la psicología humana y ha mejorado la vida de muchas personas alrededor del mundo. Por último tenemos a Carl Rogers, que nació en 1902.
Fue un consejero y terapeuta estadounidense que hizo importantes contribuciones en la psicología humanista y la psicoterapia centrada en el cliente. Roger es un conocido por su enfoque en la comprensión del individuo como un todo, su énfasis en la empatía y la autenticidad en la relación terapéutica y su creencia en la capacidad innata del ser humano para el crecimiento y la autorrealización. Los aportes de este autor es la terapia centrada en el cliente. Es un modelo de psicoterapia en el que la terapia se centra en el cliente y su experiencia y proporciona un ambiente de apoyo y aceptación incondicional. Este enfoque se ha utilizado en una amplia variedad de contextos y ha demostrado ser efectivo para tratar una variedad de problemas psicológicos. También tenemos la teoría de la personalidad, que se centraba en el concepto de la autoimagen y la autoestima. Según su teoría, la personalidad se desarrolla a través de la interacción entre las experiencias y la percepción del individuo de esas experiencias. También creía que el ser humano tiene la capacidad innata de crecer, alcanzar su máximo potencial. La importancia de su trabajo es que ha contribuido en la psicología humanista y la terapia centrada en el cliente. Su enfoque en la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional ha tenido un impacto significativo en la psicología y la humanidad, y su teoría práctica han sido aplicadas en una amplia variedad de campos. Además de su activismo social política, demuestra su compromiso con la igualdad y la justicia social. Muchas gracias.